¿Alguna vez has imaginado que navegar en la Deep Web podría desatar horrores inimaginables? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron en los rincones más oscuros de la Deep Web. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Siempre fui una persona curiosa, tal vez demasiado. Mi nombre es Lucas, tengo 18 años, y desde que descubrí el Internet profundo, no pude evitar sentir una mezcla de temor y fascinación por todo lo que se ocultaba más allá de la web superficial. Había oído tantas historias, rumores de sitios oscuros, foros clandestinos y secretos que nunca debieron ser descubiertos. Pero como cualquier adolescente con una inclinación hacia lo prohibido, mi curiosidad superó a mi prudencia. Todo comenzó un sábado por la noche. Mis padres estaban fuera de la ciudad, lo que significaba que tenía la casa para mí solo. Aproveché la oportunidad para encender mi computadora, equiparla con un navegador especial que descargué de una fuente en la que confiaba, o al menos eso creía, y me preparé para aventurarme en la infame Deep Web. Primera inmersión. No era mi primera incursión en este mundo, pero hasta ese momento, nunca había encontrado nada realmente perturbador. Principalmente había visitado foros de conspiración, mercados falsos y sitios abandonados llenos de enlaces rotos. Nada más que humo y espejos, pensé. Pero esa noche, algo cambió. Al ingresar a uno de los foros que había encontrado en mi búsqueda anterior, vi un enlace nuevo, titulado simplemente Códigos Oscuros. El enlace parecía fuera de lugar, y el título, aunque simple, tenía algo inquietante. Me tomé un momento para pensar antes de hacer clic. Sabía que debía tener cuidado, pero también sabía que nunca encontraría nada interesante si no corría algunos riesgos. Con el corazón acelerado, finalmente hice clic. El foro de los secretos. La página se cargó lentamente, y lo primero que noté fue que era diferente de cualquier otra que hubiera visto. No tenía el típico diseño de foro. Era oscuro, con un fondo negro sólido y texto en rojo sangre. En la parte superior de la pantalla había un mensaje que decía: ¿estás dispuesto a aprender los secretos que el mundo no debería conocer? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero ya estaba demasiado involucrado para dar marcha atrás. Me desplacé hacia abajo y vi que el foro estaba dividido en varias secciones, cada una más extraña que la anterior: experimentos humanos, prácticas ocultas, tecnologías prohibidas. Sentí una mezcla de miedo y emoción mientras hacía clic en la sección de tecnologías prohibidas. Me encontré con una serie de publicaciones tituladas con nombres crípticos, pero una en particular llamó mi atención: el códice del código oscuro. El texto de la publicación era breve, apenas un par de líneas, pero decía lo suficiente para despertar mi curiosidad: el códice del código oscuro contiene los secretos más profundos del Internet. Se dice que fue creado por una inteligencia desconocida y que contiene conocimientos que ningún humano debería poseer. Cualquiera que lo lea está condenado. Hubiera sido fácil desestimar esto como otra leyenda urbana, pero la curiosidad me invadió. Bajé hasta el final de la publicación, donde encontré otro enlace. Hice clic. El códice del código oscuro. Lo que apareció en mi pantalla fue un archivo de texto, pero no uno normal. Era una serie interminable de números, letras y símbolos que no parecían tener ningún sentido. Al principio, pensé que podría ser un simple galimatías, pero cuanto más miraba, más me parecía que había un patrón oculto. No soy un experto en criptografía, pero siempre he sido bueno con los acertijos. No pude evitar sentir que esto era algún tipo de código, uno que necesitaba descifrar. Pasé las siguientes horas tratando de entender lo que tenía delante. Probé diferentes técnicas de cifrado, analicé la frecuencia de las letras, incluso intenté buscar palabras en otros idiomas. Pero nada funcionó. Justo cuando estaba a punto de rendirme, noté algo peculiar: una serie de caracteres que se repetían en intervalos regulares. Decidí enfocarme en esa secuencia, esperando encontrar algún significado. Después de un rato, logré descifrar una palabra: conexión. Mi corazón dio un vuelco.
¿Conexión a qué? Seguí trabajando, motivado por este pequeño avance, y finalmente descubrí más palabras escondidas entre el código. No estás solo, te están observando, abandona. Sentí un sudor frío en mi frente. Mi primer instinto fue cerrar todo y apagar la computadora, pero algo me detenía. ¿Qué pasaba si estaba a punto de descubrir algo increíble? ¿Algo que nadie más había visto? Sabía que tenía que continuar. La llamada inesperada. Justo cuando iba a descifrar más del texto, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba un número privado. Al principio, pensé en ignorarlo, pero algo me impulsó a contestar. ¿Hola? Dije con cautela. Hubo un silencio largo, inquietante. Entonces, una voz distorsionada, casi mecánica, susurró al otro lado de la línea. Deja de buscar. No sabes en lo que te estás metiendo. Me quedé helado. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era una broma? ¿Alguno de mis amigos sabía lo que estaba haciendo? Pero ellos no sabían nada de mi incursión en la Deep Web. Esto era real, y me estaba asustando. Decidí no prestar atención a la llamada y seguir descifrando el códice. Sin embargo, no podía evitar mirar por encima de mi hombro, como si alguien pudiera estar espiándome. Sabía que estaba solo en casa, pero no podía quitarme de encima la sensación de ser observado. El código se revela. Después de lo que parecieron horas, finalmente descifré otro fragmento del código. Esta vez era una dirección IP. Una dirección que no reconocía, pero parecía estar vinculada a algún servidor remoto. Sabía que acceder a esa dirección era una mala idea, pero ya estaba demasiado involucrado para detenerme. Copié la dirección en mi navegador y presioné Enter. La página tardó un momento en cargarse, pero cuando lo hizo, me encontré con una transmisión en vivo. La imagen era granulada, como si estuviera siendo transmitida desde una cámara de baja calidad. Podía ver una habitación vacía, iluminada por una luz tenue. No había movimiento, ni sonido, solo esa inquietante habitación vacía. De repente, la imagen cambió. Una figura apareció en el centro de la pantalla. Era una persona con una capucha negra que ocultaba su rostro. Permaneció inmóvil por un momento, luego, lentamente, levantó la cabeza. Aunque la imagen era borrosa, sentí que esa persona me estaba mirando directamente a los ojos. Entonces, habló. Su voz era distorsionada, como la de la llamada anterior. Te advertí que dejaras de buscar. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía esta persona saber qué estaba viendo? Sin pensarlo dos veces, cerré la ventana del navegador y desconecté mi computadora de internet. Respiraba con dificultad, tratando de calmarme. Todo esto debía ser una coincidencia, una elaborada broma de alguien que conocía mis actividades. Pero, ¿cómo podían saber lo que estaba haciendo en mi propia casa? La paranoia crece. Durante los siguientes días, me esforcé por olvidar lo que había sucedido. Dejé de visitar la Deep Web, incluso evité usar mi computadora tanto como fuera posible. Pero las cosas no volvieron a la normalidad. Empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Sentía que alguien me seguía cuando caminaba a la escuela. A veces, encontraba mi puerta delantera abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido. Venía de mi ventana. Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido era constante, como un rasguño. Me acerqué con cautela, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Aparté las cortinas, pero no vi nada. Solo la oscura noche. Cerré la ventana y traté de calmarme, pero el rasguño volvió, esta vez más fuerte. Al día siguiente, encontré marcas en el marco de mi ventana. Parecían hechas con una navaja o algún objeto afilado. No mencioné nada a mis padres cuando regresaron de su viaje, pero sabía que algo andaba muy mal. Algo o alguien me estaba acechando. El desenlace. Una noche, cuando mis padres ya estaban dormidos, decidí que tenía que saber la verdad.
Encendí mi computadora, que no había tocado en días, y me conecté nuevamente. Encontré el enlace al foro, Códigos Oscuros, en mi historial y lo abrí. La página seguía allí, tal como la recordaba. Esta vez, decidí enviar un mensaje al foro. ¿Quién eres?, escribí. ¿Qué quieres de mí? Pasaron unos segundos antes de que apareciera una respuesta. Ya sabes demasiado. Ahora serás uno de nosotros. Justo en ese momento, las luces de mi habitación parpadearon, y mi computadora se apagó de repente. Oí un ruido en la sala de estar, como si alguien hubiera entrado en la casa. Me congelé. Sentí mi corazón latir en mi garganta. Entonces lo escuché de nuevo, el rasguño en la ventana. Esta vez, era más fuerte, más insistente. Corrí hacia la puerta de mi habitación, pero antes de que pudiera alcanzarla, se abrió de golpe. Ahí estaba, la figura encapuchada que había visto en la transmisión. Sentí una ola de terror recorrer mi cuerpo. Estaba paralizado, incapaz de moverme. La figura dio un paso hacia adelante, levantando una mano hacia mí. En la otra mano sostenía algo que parecía un dispositivo electrónico. Antes de que pudiera reaccionar, pulsó un botón, y todo se volvió negro. Desperté en una habitación desconocida, sin ventanas y con una luz tenue colgando del techo. Mis manos estaban atadas a la espalda y mis piernas inmovilizadas. El miedo me invadió al darme cuenta de que había caído en una trampa de la cual no sabía cómo escapar. Ahora entiendo lo que significa el códice del código oscuro. No es solo un archivo, es una puerta. Una puerta hacia un mundo que nunca debería haber descubierto. Y ahora, soy parte de él. Una pieza más en el rompecabezas de una red secreta que se extiende más allá de lo que cualquier mente podría comprender. Y estoy atrapado. La puerta se abre. Una luz más brillante inunda la habitación. Oigo pasos acercándose. Me llamo Alex y tengo 17 años. Siempre me ha fascinado la tecnología, pero más que todo, me ha obsesionado lo que hay más allá de lo que se ve a simple vista. Mientras la mayoría de mis amigos se la pasan en redes sociales o jugando videojuegos, yo me paso las noches explorando los rincones más oscuros de Internet. La Deep Web era como mi parque de diversiones. Por supuesto, no era estúpido, sabía cómo protegerme. Utilizaba Tor, una VPN, y siempre desactivaba la cámara de mi portátil. Me había convertido en un experto, o al menos eso creía. Todo comenzó una noche de viernes. Mis padres estaban fuera en un viaje de fin de semana y tenía la casa para mí solo. Decidí que era la noche perfecta para explorar más a fondo. Estaba buscando algo más, algo nuevo. Ya había visto foros de conspiraciones, archivos gubernamentales filtrados, incluso algunos sitios que vendían armas o drogas, pero nada me había dejado realmente impresionado. Quería encontrar algo que me hiciera sentir que estaba en el límite, al borde de descubrir un secreto oscuro y prohibido. Navegué por varios sitios sin nada interesante hasta que encontré un foro con un título extraño, El Laberinto. No tenía descripciones ni categorías, solo un enlace y una advertencia en letras rojas que decía, no entres si no estás listo para perderte. Sonreí. El aviso me pareció un truco barato, pero al mismo tiempo, despertó mi curiosidad. Hice clic en el enlace. Me llevó a una página completamente negra, excepto por una caja de texto en el centro que decía, introduce tu correo electrónico para continuar. Esto me hizo dudar. Sabía que nunca debería proporcionar información personal en la Deep Web. Pero estaba demasiado intrigado. Tenía un correo de spam que usaba para estas cosas, así que lo introduje y apreté Enter. La pantalla se volvió negra por unos segundos y luego apareció un mensaje, bienvenido al laberinto. Las reglas son simples, cada puerta es una elección, y cada elección tiene consecuencias. ¿Estás listo para entrar? Debajo había dos botones, sí y no. Por supuesto, hice clic en sí. De repente, la pantalla se llenó de una especie de mapa pixelado, con una figura que parecía un avatar genérico en el centro.
Era un mapa laberíntico, con pasadizos que se bifurcaban y terminaban en varios puntos, algunos de los cuales parecían tener puertas. A medida que movía el cursor, me di cuenta de que podía controlar el avatar con las teclas de flecha. Había una especie de menú en la esquina inferior izquierda con contadores para nivel, pistas y tiempo. Me sentí emocionado. Esto es como un juego, pensé. Moví al avatar hacia adelante y entré en la primera puerta. La pantalla se desvaneció nuevamente a negro, y después de unos segundos, reapareció mostrando una habitación con 4 puertas, cada una numerada del 1 al 4. Frente a mí había un cartel en el suelo: elige sabiamente. No todos los caminos llevan a la salida. Apreté la tecla para avanzar hacia la puerta número 1. En cuanto lo hice, la pantalla se llenó de ruido blanco, y un chillido agudo me hizo saltar en mi asiento. Mi corazón empezó a latir más rápido. La pantalla volvió a la vista del mapa, pero ahora mi avatar estaba de vuelta en el inicio. Perdí unos segundos tratando de entender qué había pasado. Tal vez es como un punto de control, pensé. Volví a entrar en la primera puerta, pero esta vez elegí la puerta número 2. Lo que vi me dejó paralizado. Era un vídeo en blanco y negro, como una grabación de seguridad de mala calidad. Mostraba una habitación pequeña, sin muebles, con una sola bombilla colgando del techo. En el centro, había una persona atada a una silla, con una bolsa de tela sobre su cabeza. Parecía estar temblando. La imagen era borrosa y granulada, pero podía ver los pequeños detalles, el temblor de las piernas, el sudor en la camiseta. Luego, una figura apareció en la esquina de la pantalla. No tenía rostro, solo una máscara negra que cubría toda su cabeza. Se acercó lentamente a la persona en la silla, sacó un cuchillo de su cinturón y... Cerré la ventana del navegador de golpe, mi respiración agitada. No podía creer lo que había visto. Me levanté y empecé a caminar por mi habitación, tratando de calmarme. Debe ser un montaje, me dije a mí mismo. Solo es un truco para asustar a los curiosos. Pero algo en el vídeo se sintió demasiado real, demasiado visceral. Me tomó un par de minutos convencerme de que era solo un juego, una especie de ARK, un juego de realidad alternativa. Pero algo dentro de mí, tal vez mi curiosidad insaciable, me empujó a volver. Abrí el navegador nuevamente y volví al sitio del laberinto. El avatar estaba en el mismo lugar, esperando. Esta vez fui directo a la puerta número 3. En lugar de otro vídeo, me encontré en una nueva sala, con otras 4 puertas. Avancé, probando diferentes puertas, algunas me llevaban de vuelta al principio, otras a nuevas salas con nuevos acertijos. Estaba completamente absorbido, casi hipnotizado por el juego. Luego encontré una sala con una sola puerta, y al cruzarla, me encontré en otra pantalla en blanco y negro. Este vídeo era diferente. Era mi habitación. Reconocí mi cama deshecha, mi póster de Blade Runner en la pared, mi mochila tirada en el suelo. Pero algo no estaba bien. La cámara parecía estar ubicada en una esquina de mi techo, justo encima de mi escritorio. Una sensación fría recorrió mi columna vertebral. Miré hacia el techo de mi habitación, pero no había nada allí. Volví a mirar la pantalla, y entonces lo vi, una figura de pie en el umbral de mi puerta. No podía distinguir su cara, pero sabía que estaba mirándome. Salté de mi silla y corrí hacia la puerta de mi habitación. La cerré de golpe y la aseguré con el pestillo. Me quedé allí, con la espalda contra la puerta, tratando de calmar mi respiración. No sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que alguien me estaba acosando en un juego de la Deep Web? No tenía sentido. Decidí salir de mi habitación y revisar la casa. Todo estaba en silencio. Bajé lentamente las escaleras, cada crujido del suelo de madera resonando en mi cabeza. Revisé la puerta de entrada, estaba cerrada con llave. Fui a la cocina, al salón, todo parecía normal. Volví a mi habitación, convencido de que estaba imaginando cosas. Cuando volví al ordenador, el juego seguía ahí, esperando.
La figura en el umbral de la puerta de mi habitación en el vídeo seguía allí, inmóvil. Con manos temblorosas, moví al avatar hacia atrás y lo llevé a otra puerta. La pantalla cambió a un nuevo vídeo, esta vez mostrando un lugar que no reconocí, una habitación pequeña y oscura, con un solo foco colgando. En el centro, había una figura encorvada, escribiendo algo en una hoja de papel. No podía ver su rostro. Parecía estar murmullando algo, pero no había sonido. La cámara se acercó lentamente, revelando que estaba escribiendo mi nombre repetidamente en la hoja de papel. Alex. 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 Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo sabían mi nombre? Cerré la ventana de golpe, mi respiración se aceleró. Pero el juego no se cerró. La pantalla solo se volvió negra por un momento antes de mostrar una nueva sala. No podía parar, no podía dejarlo. Algo en mi cabeza me decía que tenía que llegar al final, que tenía que saber qué estaba pasando. Tomé una respiración profunda y continué. Las puertas se hicieron más difíciles de encontrar. Los caminos se volvieron más complicados, como si el laberinto estuviera tratando de retenerme. En cada habitación, sentía una creciente sensación de desesperación, de que nunca encontraría la salida. Pero no podía detenerme. Estaba atrapado en este juego, atrapado por mi propia curiosidad. Finalmente, llegué a una sala que no tenía puertas, solo un gran espejo en la pared. Me acerqué al espejo, para mi sorpresa, el avatar no se reflejaba. En cambio, vi mi propia cara, pálida y asustada. Detrás de mí, en el reflejo, vi una figura oscura que se acercaba lentamente. Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie en la habitación. Volví a mirar el espejo. La figura estaba más cerca ahora. Podía ver su cara, o la falta de ella. Era como si su rostro estuviera cubierto por una sombra impenetrable. Entonces, una voz distorsionada salió de los altavoces de mi computadora. Estás en el final, Alex. Pero el final no es lo que piensas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Mi nombre sonó tan claro, tan real, que parecía que alguien estaba parado justo detrás de mí. Tienes que elegir, continuó la voz. Salir o quedarte. Pero recuerda, cada elección tiene consecuencias. Sin pensarlo, apreté el botón de salir que apareció en la esquina de la pantalla. Pero en lugar de cerrar el juego, la pantalla mostró una nueva imagen. Esta vez, era la entrada de mi casa, capturada por una cámara que no sabía que existía. Alguien estaba parado afuera, una figura alta con una máscara negra, mirando directamente a la cámara. Cerré el portátil de golpe y me levanté. Podía sentir el sudor frío en mi frente. Corrí hacia la ventana de mi habitación y miré hacia afuera, pero no vi a nadie. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Traté de explicarles lo que estaba pasando, pero sonaba tan loco que no me sorprendió cuando el operador me dijo que enviarían una patrulla, por si acaso. Esperé, sentado en el suelo, sin apartar los ojos de la puerta. Me tomó lo que parecieron horas, pero finalmente escuché las sirenas en la distancia. Unos minutos después, alguien llamó a la puerta principal. Era la policía. Les conté todo, aunque sabía que no me creerían. Registraron la casa y los alrededores, pero no encontraron nada. Me dijeron que probablemente había sido una broma de mal gusto y que debería tener más cuidado con lo que hacía en internet. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando la puerta, esperando que algo, o alguien, apareciera. Pero no pasó nada. Los días siguientes fueron tranquilos. No volví a ver nada extraño. Comencé a pensar que tal vez todo había sido un truco elaborado, un intento de asustarme. Pero entonces, una semana después, recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. El asunto decía, gracias por jugar. Nos vemos pronto. El mensaje contenía una sola imagen, una captura de pantalla de mi habitación, tomada desde el techo. Y ahí estaba yo, sentado frente a mi computadora,
con una figura oscura de pie justo detrás de mí. Desde entonces, no he vuelto a tocar mi computadora. Dejé de explorar la Deep Web y traté de seguir adelante, pero el miedo no me deja. A veces siento que alguien me observa, incluso cuando estoy solo. Y en las noches, cuando todo está en silencio, juro que puedo escuchar una voz susurrando mi nombre desde la oscuridad. Recuerdo que la primera vez que escuché sobre la Deep Web fue en una conversación casual con mis amigos después de la escuela. Habíamos terminado las clases, y como de costumbre, nos habíamos reunido en la cafetería local. Era uno de esos lugares modestos con un par de mesas y sillas gastadas, y un menú que nunca cambiaba. El ambiente estaba siempre cargado de olor a café quemado y frituras, pero nos gustaba porque era nuestro lugar. Dicen que puedes encontrar cualquier cosa ahí, comentó Lucas mientras sorbía su batido de chocolate. Información clasificada, drogas, armas, hasta asesinos a sueldo. Mi curiosidad se encendió. Siempre había sido un poco nerd de la informática. La idea de un mundo oculto en la red, inalcanzable para la mayoría, me resultaba fascinante. Eso es solo para asustar a la gente, respondí, tratando de sonar despreocupado, aunque en mi interior una chispa de emoción se encendía. La mayoría de esas historias son exageraciones. Lucas me miró fijamente, con una media sonrisa que sugería que sabía algo que yo no. ¿Te atreverías a entrar?, preguntó, desafiándome. Por supuesto, no pude resistirme. Acepté el reto. Aquella noche, cuando llegué a casa, saludé a mi madre distraídamente y subí a mi habitación. Mi computadora, mi fiel compañera, me esperaba en el escritorio. Cerré la puerta con un suave clic, como si con ese simple acto pudiera sellar mi decisión. Encendí la computadora y me senté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Sabía que la Deep Web no era algo que se tomara a la ligera. Estaba al tanto de las advertencias, virus, hackers, y lo peor de todo, contenido perturbador. Pero la curiosidad era más fuerte que mi sentido común. Busqué rápidamente cómo acceder a la Deep Web. Me enteré de que necesitaba un navegador especial, uno que enmascarara mi identidad. Tor, decía el tutorial que había encontrado. No era difícil de instalar, así que lo hice sin pensarlo dos veces. En cuestión de minutos, estaba listo. El primer paso fue más sencillo de lo que imaginé. Navegar por la Deep Web no era diferente a navegar por la web normal, salvo por la sensación constante de que algo no estaba bien. Las páginas cargaban lentamente, y los enlaces no eran más que largas cadenas de letras y números, un código críptico que solo añadía a la atmósfera de misterio. Me encontré con foros llenos de teorías de conspiración, mercados negros, y sitios de contenido extraño y perturbador. Sin embargo, nada de eso me llamaba la atención. Quería encontrar algo más profundo, algo que me hiciera sentir que estaba explorando un territorio verdaderamente prohibido. Después de un rato, casi había perdido el interés cuando un mensaje privado apareció en mi pantalla. ¿Buscas algo más interesante?, sentí un escalofrío. El mensaje venía de un usuario llamado Degatekeeper. Su avatar era una imagen oscura, sin ningún rasgo discernible. Sin pensarlo demasiado, respondí, sí. Algo que valga la pena. En segundos, otro mensaje apareció, sigue este enlace, pero ten cuidado. No es para los débiles de corazón. Miré el enlace por un momento. Sabía que lo sensato sería ignorarlo, pero mi curiosidad era como un impulso incontrolable. Hice clic. El sitio tardó un poco en cargar, y cuando finalmente lo hizo, me encontré en una página completamente negra, con solo una pequeña caja de texto en el centro. Las instrucciones eran simples, escribe tu nombre. Vacilé. No era estúpido, sabía que dar mi nombre real en la Deep Web era una invitación para que alguien me encontrara. Sin embargo, después de un momento de consideración, decidí escribir un seudónimo. Shadow Seeker. Era un nombre ridículo, pero serviría. Presioné Enter, y la pantalla se llenó de texto. Era un chat, pero no uno normal. Las conversaciones parecían fragmentadas,
como si solo estuviera viendo partes de lo que realmente se decía. ¿Dónde estoy? Escribí. No hubo respuesta inmediata, pero después de unos segundos, un mensaje apareció: estás en el umbral. No sabía qué significaba eso, pero antes de que pudiera preguntar, otro mensaje llegó: ¿estás listo para conocer la verdad? El ambiente en mi habitación se volvió denso, como si algo invisible se estuviera cerrando a mi alrededor. Dudé por un segundo, pero finalmente escribí: sí. La pantalla parpadeó, y de repente, las conversaciones que había estado viendo desaparecieron, reemplazadas por un vídeo. Era un cuarto oscuro, con solo la luz de una lámpara colgante iluminando una mesa de metal. No había sonido, solo la imagen granulada de la cámara. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. De repente, alguien entró en el cuadro. Era una figura encapuchada, moviéndose con lentitud deliberada. Puso algo en la mesa, pero la cámara estaba demasiado lejos para que pudiera distinguirlo. El nudo en mi estómago se apretó. La figura habló, pero el sonido estaba distorsionado, como si alguien hubiera alterado digitalmente la voz. Bienvenidos al submundo. Aquí, encontrarán lo que realmente buscan, la verdad. Había algo inquietante en su tono, una mezcla de burla y amenaza. La figura comenzó a mover las manos, y pronto me di cuenta de que estaba desplegando fotografías sobre la mesa. La cámara hizo un zoom, y me quedé helado. Eran fotos de personas. Personas que parecían normales, en lugares normales, caminando por la calle, comprando en una tienda, sentados en un café. Pero había algo perturbador en ellas, algo que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Cada una de las fotos tenía una pequeña nota pegada. La cámara se acercó más, enfocando una de ellas. Decía: no debería haber mirado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. De repente, la figura se volvió hacia la cámara, como si me estuviera mirando directamente. Alguien te está observando ahora mismo, dijo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la transmisión se cortó, y la pantalla volvió a negro. Sentí una ola de pánico. Cerré el navegador rápidamente, mi respiración se había vuelto pesada. Estaba solo en mi habitación, pero la paranoia se apoderó de mí. Me volví hacia la ventana, asegurándome de que las cortinas estuvieran cerradas. Mi computadora se sentía como una presencia inquietante, algo que me observaba, y no pude evitar sentir que, de alguna manera, había dejado entrar algo a mi mundo. Me levanté de mi escritorio, intentando calmar mi respiración. Estaba a punto de apagar mi computadora cuando un sonido me hizo detenerme. Era una notificación. Otro mensaje de Dégate Keeper. Te dije que no era para los débiles de corazón. Pero ya estás dentro, ¿quieres continuar? Cada fibra de mi ser gritaba que apagara todo y me alejara de esa locura, pero algo dentro de mí, esa misma curiosidad que me había traído hasta aquí, me empujaba a responder. Sí, escribí, casi en automático. La respuesta llegó rápidamente: entonces, prepárate para lo que viene. La pantalla de mi computadora cambió nuevamente, mostrando una serie de coordenadas y direcciones. Mi mente trató de procesar lo que estaba viendo, pero antes de que pudiera reaccionar, la computadora se apagó sola. Me quedé allí, en la oscuridad de mi habitación, sintiendo el peso de mi decisión. Algo había cambiado. Podía sentirlo. Decidí que había tenido suficiente por una noche. Me metí en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotos de las personas en la mesa, los rostros anónimos con esas notas perturbadoras. Me pregunté si uno de esos rostros podría haber sido yo. A la mañana siguiente, traté de seguir con mi día como si nada hubiera pasado, pero una inquietud persistente me carcomía. Cada vez que alguien me miraba, me preguntaba si sabían algo, si estaban conectados de alguna manera con lo que había visto. Durante los días siguientes, intenté olvidar el incidente, pero mi mente seguía volviendo a ese cuarto oscuro y a las fotos. Luego, una noche, mientras estaba solo en casa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero respondí. ¿Shadow Seeker?
La voz era suave, pero había algo en ella que me puso los pelos de punta. ¿Quién eres?, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. ¿Sabes quién soy? Ya cruzaste el umbral. Ahora, estás siendo observado. Colgué rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Corrí hacia la ventana y miré hacia afuera, pero todo parecía normal. La calle estaba desierta, solo las luces parpadeantes de los postes de luz rompían la oscuridad. Esa noche, bloqueé todas las entradas y ventanas. Me sentía como un animal atrapado. Me quedé despierto hasta el amanecer, con los ojos pegados a la puerta de mi habitación. Pero nada ocurrió. Pasaron semanas, y aunque no había recibido más llamadas ni mensajes, la sensación de ser observado nunca se desvaneció. Empecé a notar cosas extrañas, objetos que se movían de lugar, sombras en mi periferia, ruidos susurrantes en la oscuridad. Traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero en el fondo sabía que había algo más. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de una larga jornada en la escuela, noté un coche estacionado al final de la calle. Era un sedán negro, sus ventanas polarizadas impidiendo ver el interior. Sentí una punzada de paranoia, pero me dije a mí mismo que estaba siendo ridículo. Sin embargo, cuando llegué a la puerta de mi casa, miré hacia atrás, y lo vi. El coche estaba más cerca, su motor aún encendido. Mi instinto me gritaba que entrara corriendo a casa, así que lo hice. Casi rompí la cerradura de la puerta en mi prisa por cerrarla. Una vez dentro, corrí hacia la ventana del salón y eché un vistazo. El coche seguía allí, estacionado justo enfrente. No pude ver quién estaba dentro, pero podía sentir sus ojos en mí, observándome. Mi computadora, que había evitado encender desde el incidente, parecía llamarme. Fui hacia ella, mis manos temblorosas. La encendí, y para mi sorpresa, la pantalla no mostró mi escritorio habitual. En cambio, era el mismo cuarto oscuro, la mesa de metal y la lámpara colgante. El pánico me invadió, pero antes de que pudiera apagarla, la figura encapuchada volvió a aparecer en la pantalla. Te dije que no era para los débiles de corazón, dijo, su voz resonando en mi habitación, envolviéndome. Pero ahora, no puedes escapar. Un golpe fuerte resonó en mi puerta principal. Mi corazón se detuvo por un segundo. La figura en la pantalla se rió. Están aquí. Me levanté de un salto, corriendo hacia la puerta de mi habitación y atrancándola con lo que pude encontrar. Los golpes en la puerta principal se hicieron más fuertes, más insistentes. Mi mente corría a 1000 por hora. No había escapatoria. Miré la computadora una última vez, la figura encapuchada me miraba fijamente, como si supiera que esto iba a suceder desde el principio. Como si lo hubiera planeado. El sonido de la puerta de entrada cediendo resonó en toda la casa. Oí pasos, firmes y decididos, acercándose. Bienvenido al submundo, susurró la figura, justo cuando mi puerta se abrió con un estruendo. Todo se volvió oscuro. Desperté en un cuarto oscuro, sin ventanas, solo con una lámpara colgante que me iluminaba tenuemente. La mesa de metal estaba frente a mí, y encima de ella, una foto mía. No debería haber mirado, decía la nota pegada a mi imagen. Ahora sabía que no había escapatoria. Había cruzado el umbral, y estaba atrapado en el submundo. Cuando eres joven y te aburres, haces cosas estúpidas. Y yo, como muchos otros, tengo una lista bastante extensa de estupideces en mi haber. Pero si alguna vez existió una noche que desearía poder borrar de mi memoria, sería esa, la noche en la que decidí explorar la Deep Web. No me malinterpreten. No soy un idiota total. Sé que la Deep Web es peligrosa. Pero había escuchado historias sobre hackers, drogas, asesinos a sueldo. Incluso había leído sobre juegos extraños y oscuros que la gente jugaba, como El Ahorcado, una especie de trivia donde las apuestas eran bastante intensas. Yo quería una historia propia. Una historia que pudiera contarles a mis amigos y que los dejara boquiabiertos.
Algo más emocionante que pasar las noches de viernes en la casa de David jugando videojuegos. Esa noche, después de haber tomado unas cervezas que robé del refrigerador de mi padre, me senté en mi escritorio, encendí mi computadora y me preparé para hacer algo que había estado posponiendo durante semanas. Abrí el navegador Tor y entré a la Dark Web. Al principio, todo parecía aburrido y desordenado. Había montones de enlaces rotos, foros extraños con gente que se quejaba de lo que fuera, y sitios de compras llenos de cosas ilegales. Pero nada que realmente captara mi atención. Fue entonces cuando encontré el enlace. Archivo 0013, acceso restringido, decía el título. No había descripción, solo una advertencia en letras rojas, no ingresar sin autorización. La advertencia, en lugar de alejarme, hizo lo contrario. Mi corazón latía con fuerza mientras hacía clic en el enlace. La pantalla se volvió negra por un momento y luego una ventana emergente apareció en el centro. Contraseña requerida. Me reí. Claro, necesitaba una contraseña. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana, noté algo extraño. Al lado del cuadro de la contraseña había un icono pequeño, como un ojo entrecerrado. Pasé el cursor sobre él, y una línea de texto apareció. Puedes ver, pero no puedes tocar. Por alguna razón, eso me puso nervioso. Pero no lo suficiente como para detenerme. Intenté algunas contraseñas típicas, 123.456, contraseña, admin. Nada funcionó. Me eché hacia atrás en mi silla, frustrado. Tal vez esto había sido una pérdida de tiempo después de todo. Justo cuando estaba a punto de cerrar la página, mi pantalla parpadeó. Una nueva ventana emergente apareció. Acceso concedido. No había introducido ninguna contraseña. Me incliné hacia adelante, confundido. La página cargó lentamente, mostrando un fondo negro con un simple texto blanco en la parte superior. Bienvenido al archivo 0013. Debajo de ese mensaje había una lista de archivos, cada uno numerado del 001 al 012. Había esperado algo más dramático, algo más oscuro. Pero era solo una lista de archivos. Hice clic en el primero, 001, prueba. Un vídeo comenzó a reproducirse, mostrando una habitación vacía con una silla en el centro. Un hombre entró en escena, sus movimientos rígidos y mecánicos. Se sentó en la silla, mirando fijamente a la cámara. Después de unos segundos de silencio, comenzó a hablar en un idioma que no reconocí. Luego, el vídeo se detuvo. No había nada particularmente inquietante en él, excepto el hecho de que el hombre parecía apagado. Como si no estuviera realmente allí. El siguiente archivo, 002, experimento, era más de lo mismo. Un hombre diferente, una habitación diferente, pero el mismo aire de extraña desconexión. No podía entender de qué se trataba esto, pero sentí una mezcla de curiosidad y náusea al continuar. Los vídeos se volvieron cada vez más perturbadores. En 006, prueba de límites, un hombre fue colocado en una caja cerrada por 5 minutos. Podía escuchar sus gritos sofocados mientras intentaba salir. Después de 5 minutos, la caja se abrió, y el hombre salió, aparentemente ileso pero evidentemente traumatizado. Había algo en sus ojos, una mirada de terror profundo. A medida que avanzaba en los archivos, mi nerviosismo se intensificaba. Pero era como una droga, una vez que empecé, no podía parar. Me apresuré a hacer clic en el siguiente archivo. 012, control final. El vídeo comenzó de manera diferente. Esta vez, la cámara estaba en una habitación iluminada por una luz blanca cegadora. En el centro, había una silla de metal, y una mujer estaba sentada en ella, atada de pies y manos. Estaba gritando, pero no había sonido. La cámara hizo un zoom, enfocando su rostro retorcido por el miedo y la desesperación. Luego, un texto apareció en la pantalla. Contraseña, tu nombre completo. Mi corazón casi se detuvo. Como, susurré, mirando la pantalla en shock. Algo no estaba bien.
Esto no podía ser real. Comencé a sentir un pánico creciente. Intenté cerrar la ventana, pero no me dejaba. Mi computadora parecía congelada. Golpeé el teclado, desesperado, pero nada sucedía. De repente, la pantalla parpadeó nuevamente y apareció otra ventana emergente. El archivo 0013 está incompleto. ¿Desea descargar los archivos faltantes? No, grité, pero mis dedos traicionaron mis pensamientos y accidentalmente hicieron clic en sí. Inmediatamente, la descarga comenzó, y el archivo 013, revelación, apareció en la lista. No sé por qué, pero hice clic en él. La pantalla se volvió negra, y luego un texto apareció. Preparándote para la experiencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El miedo me paralizaba. Intenté apagar mi computadora, pero no respondía. La pantalla mostró una cuenta regresiva. 10, 9, 8. Mi corazón latía con fuerza. Miré a mi alrededor, como si alguien pudiera estar observándome. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. Volví a mirar la pantalla, y la cuenta regresiva seguía bajando. 3, 2, 1. La pantalla se puso en blanco. Luego, un ruido ensordecedor llenó la habitación. Sentí como si alguien estuviera susurrándome al oído, pero no podía entender lo que decían. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido estaba dentro de mi cabeza. Basta, grité, pero nadie respondió. Entonces, sin previo aviso, el sonido se detuvo. Mi habitación estaba en completo silencio. Abrí los ojos lentamente, y lo que vi me heló la sangre. En mi pantalla había un vídeo. Era mi habitación. La misma en la que estaba sentado. Pero había algo diferente. En el vídeo, la cámara se movía lentamente, acercándose a mí desde atrás. Grité y me giré, esperando ver a alguien allí. Pero no había nadie. Miré la pantalla nuevamente, y la cámara en el vídeo seguía acercándose, como si alguien estuviera justo detrás de mí, grabándome. Sentí una mano en mi hombro. Salté de mi silla, mi corazón a punto de estallar. Pero no había nada. Mi habitación estaba vacía. Pero el vídeo seguía reproduciéndose, la cámara ahora justo detrás de mi cabeza. Esto no puede ser real, me dije, tratando de calmarme. Esto no es real. De repente, el vídeo se detuvo. La pantalla se volvió negra una vez más, y un nuevo mensaje apareció. Te hemos estado observando. Sentí que mi piel se erizaba. Esto no era un juego. Esto no era una broma. Estaba en peligro real. Intenté apagar mi computadora de nuevo, pero seguía sin responder. Golpeé el botón de apagado, pero nada. Era como si mi computadora estuviera bajo el control de alguien más. Como si alguien más estuviera en mi habitación, manejando las cosas desde las sombras. Entonces, mi teléfono sonó. Salté del susto, casi cayéndome de mi silla. Lo saqué de mi bolsillo con manos temblorosas. Era un número desconocido. No respondas, me dije a mí mismo. No lo hagas. Pero mis dedos se movieron automáticamente, deslizándose para responder la llamada. Hola, dije, mi voz temblando. Disfrutando del archivo 0013, dijo una voz al otro lado de la línea. Era una voz distorsionada, como si estuviera hablando a través de una máquina. ¿Te gusta lo que ves? ¿Quién eres? Grité. ¿Qué es esto? Hubo una risa suave. Todo a su debido tiempo, dijo la voz. Todo a su debido tiempo. La llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mi mente girando en 1000 direcciones. Miré mi computadora. La pantalla ahora mostraba mi escritorio habitual, como si nada hubiera pasado. Intenté cerrar el navegador, y esta vez funcionó. Apagué la computadora y me dejé caer en mi silla, tratando de calmarme.
Solo fue una broma, me dije a mí mismo. Solo fue un estúpido truco de la Deep Web. Nada de esto es real. Pero sabía que estaba mintiendo. A partir de esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Mi computadora se encendía sola a medianoche. Encontraba mensajes en mi teléfono de números desconocidos, todos diciendo lo mismo: te estamos observando. Comencé a ver sombras moviéndose por el rabillo de mi ojo. Sentía que alguien me seguía a donde quiera que iba, aunque nunca veía a nadie cuando me giraba. Una noche, desperté y encontré mi computadora encendida de nuevo. Esta vez, mostraba una transmisión en vivo de mi habitación. Podía verme a mí mismo, durmiendo en mi cama. El miedo me paralizó. Me levanté lentamente, y en la pantalla, mi reflejo hizo lo mismo. Pero entonces, algo cambió. Mi reflejo en la pantalla sonrió. Una sonrisa que no era mía. Te hemos encontrado, dijo una voz que venía de los altavoces de mi computadora. Y ahora, es tu turno. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Escuché el sonido de pasos acercándose por el pasillo. Pasos que no eran míos. No, susurré, retrocediendo hacia mi cama. Esto no puede ser real. La puerta se abrió lentamente. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo cuando vi una figura oscura pararse en la entrada. La figura avanzó hacia mí, sus pasos pesados resonando en mi habitación. No tenía rostro, solo una sombra densa y oscura. Tu turno, dijo la voz nuevamente, esta vez desde dentro de mi cabeza. Es tu turno ahora. No recuerdo mucho después de eso. Solo sé que cuando desperté, estaba en mi cama, sudando y temblando. Mi computadora estaba apagada. Mi puerta estaba abierta. Pero había algo diferente. Algo cambiado. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esa figura. Siento su presencia, como si estuviera justo detrás de mí, esperando. No sé lo que quiere. No sé por qué me eligió a mí. Pero sé una cosa con certeza, nunca debí haber abierto ese archivo. Nunca debí haber entrado al archivo 0013. Porque ahora, estoy atrapado en él. Y no hay forma de salir. No soy alguien que solía perder el control con facilidad. Mis amigos me describían como el chico tranquilo, el que siempre tenía un plan, el que nunca se metía en problemas. Pero todo cambió una noche, cuando mi curiosidad me llevó por un camino que jamás debería haber tomado. Todo comenzó como una broma, una manera de impresionar a mis amigos, pero terminó siendo la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó hace unos meses. Estaba con mis amigos, Martín y Diego, en la casa de Martín. Estábamos aburridos y Diego, como siempre, sugirió algo estúpido: explorar la Deep Web. Martín, con su típico aire de superioridad, se rió. La Deep Web no es tan aterradora como la gente cree, dijo Martín mientras navegaba en su computadora portátil. Es solo un montón de foros raros y mercados ilegales. Nada del otro mundo. Yo me encogí de hombros. No me interesaba particularmente, pero cuando Martín me retó a encontrar algo realmente inquietante, mi orgullo juvenil me empujó a aceptar. Está bien, respondí, déjame intentarlo. Martín me cedió su laptop y comenzó a explicarme cómo usar Tor y conectarme a algunos sitios de la Deep Web. Los primeros lugares que visitamos eran más ridículos que aterradores: mercados de drogas, foros de hackers adolescentes, y algunos sitios que vendían cosas raras como muñecas embrujadas y manos de gloria. Nada me hizo sentir más que una leve incomodidad. Diego bostezaba y revisaba su teléfono, claramente aburrido. Fue entonces cuando encontré un sitio sin nombre. La URL era una cadena aleatoria de letras y números, y la página de inicio era una pantalla en negro con un solo botón en el centro que decía entrar. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Esto parecía diferente a los demás sitios que habíamos visitado. Había algo inquietante en su simplicidad. ¿Qué es eso?, preguntó Diego,
levantando la vista de su teléfono. No lo sé, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Parece diferente. ¿Vas a entrar o no?, dijo Martín con un tono desafiante en su voz. Mi dedo tembló ligeramente cuando hice clic en el botón. La pantalla se quedó negra por un momento, y luego una nueva página cargó. Esta página era diferente, estaba diseñada de manera mucho más profesional. Tenía una interfaz oscura y elegante con una barra lateral llena de enlaces. En la parte superior de la página había un mensaje que decía: Bienvenido al mercado de los olvidados. Diego soltó una risa nerviosa. ¿Qué diablos es eso?, preguntó, inclinándose hacia adelante para mirar más de cerca. La página parecía un mercado, pero en lugar de drogas o armas, había enlaces con títulos como experiencias, recuerdos, almas y miedos. Todo sonaba ridículo, pero había algo en esa página que me hacía sentir extraño. Contra mi mejor juicio, hice clic en el enlace que decía experiencias. Una nueva lista de opciones apareció. Cada una tenía un precio adjunto, pero no eran precios normales. Algunos decían cosas como una década de sufrimiento o un año de felicidad. Las descripciones eran vagas, pero sugerían que estos productos eran más que simples objetos. Diego se reía más ahora, pero Martín permanecía en silencio, observando la pantalla con una expresión seria. Hice clic en una de las opciones, miedo a lo desconocido, una semana. La pantalla se quedó en negro de nuevo por unos segundos, y luego apareció una ventana emergente con un mensaje que decía: por favor, introduzca su dirección de correo electrónico para confirmar la compra. Esto es una tontería, dijo Diego, pero Martín me lanzó una mirada que me congeló en mi lugar. Hazlo, dijo Martín suavemente. Solo hazlo. Dudé por un momento, pero mi curiosidad venció mi sentido común. Ingresé mi dirección de correo electrónico y presioné Enter. La pantalla se quedó en negro de nuevo y luego apareció un mensaje: gracias por su compra. Disfrute su experiencia. En ese momento, la computadora se apagó repentinamente. ¿Qué diablos?, dije, tratando de encenderla de nuevo, pero no respondía. Martín frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Debe ser una coincidencia, dijo. Probablemente la batería se murió. Pero cuando tratamos de encenderla de nuevo, no pasó nada. Diego empezó a reír de nuevo, pero yo sentí una sensación de incomodidad crecer en mi estómago. Algo no estaba bien. Decidimos dejarlo así por la noche y volver a nuestras casas. Caminé a casa con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Me sentía como si estuviera siendo observado, como si algo estuviera a punto de suceder. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé que estaba atrapado en un lugar oscuro y sin fin, escuchando susurros a mi alrededor. No podía entender lo que decían, pero sentía que estaban hablando de mí, planeando algo. Me desperté en medio de la noche, sudando frío. Miré mi teléfono para ver la hora, pero estaba apagado. Lo intenté encender, pero no respondía. Me levanté y fui a la cocina a tomar un vaso de agua, tratando de calmar mis nervios. Cuando regresé a mi habitación, vi algo en mi cama. Una figura oscura, sentada allí, mirándome. Grité y encendí la luz, pero no había nadie. Me quedé allí, temblando, sin poder volver a dormir el resto de la noche. Al día siguiente, traté de olvidar lo que había sucedido. Intenté convencerme de que había sido solo una pesadilla, que mi mente estaba jugando trucos debido a la falta de sueño. Pero cuando fui a la escuela, noté que Martín no estaba en clase. Ni Diego. Intenté llamarlos durante el almuerzo, pero sus teléfonos iban directo al buzón de voz. Después de la escuela, decidí ir a la casa de Martín para ver si estaba bien. La puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. La casa estaba en completo silencio, y un escalofrío recorrió mi columna. Subí lentamente las escaleras hacia su habitación, sintiendo como si algo estuviera mal. Cuando abrí la puerta de su habitación, casi vomité.
Martín estaba allí, pero no estaba solo. Estaba en el suelo, en un charco de su propia sangre, con los ojos abiertos en una expresión de horror. A su lado, en la pantalla de su computadora portátil, estaba el mismo sitio web que habíamos visto anoche. Pero había un mensaje diferente ahora. Experiencia completada. Gracias por su compra. Salí corriendo de la casa de Martín, sintiendo como si mi corazón fuera a explotar de miedo. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Era esto una broma enfermiza? ¿Alguien estaba jugando con nosotros? Tratando de mantener la calma, fui a la casa de Diego. Pero cuando llegué allí, su madre me dijo que no lo había visto desde la noche anterior. Me disculpé rápidamente y me alejé, mi mente llena de pensamientos aterradores. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde podía encontrarlas. Regresé a mi casa y encendí mi computadora portátil. Traté de recordar la URL del sitio web, pero no pude. Mi mente estaba nublada por el miedo. Pero entonces, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Era del sitio. El asunto decía, continuar experiencia. Contra mi mejor juicio, hice clic en él. Me llevó de nuevo a la página del Mercado de los Olvidados. Esta vez, había un nuevo mensaje en la pantalla. Usted ha sido seleccionado para una experiencia exclusiva. Por favor, acepte para continuar. Debajo del mensaje, había dos botones, aceptar y rechazar. Mi instinto me decía que rechazara, que cerrara la computadora y nunca mirara atrás. Pero algo dentro de mí, una combinación de miedo y curiosidad, me hizo hacer clic en aceptar. La pantalla se volvió negra de nuevo, y luego un nuevo mensaje apareció. Experiencia comenzará en 5, 4, 3, 2, 1. De repente, mi pantalla se llenó de imágenes y sonidos caóticos. Gritos, llantos, susurros ininteligibles. Sentí como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo, rodeado de oscuridad y sombras. Traté de moverme, de alejarme de la computadora, pero mis manos estaban pegadas al teclado, como si una fuerza invisible me mantuviera en mi lugar. Y entonces, todo se detuvo. La pantalla se puso negra, y un último mensaje apareció. Gracias por su compra. Disfrute su experiencia. En ese momento, mi computadora se apagó de nuevo. Me senté en la oscuridad, temblando, sin saber qué hacer. Y luego lo escuché. Un susurro, suave pero claro, viniendo de la esquina de mi habitación. Ahora estás con nosotros. Grité y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Traté de abrirla, pero no se movía. Los susurros se hicieron más fuertes, más cercanos. Sentí un frío que me envolvía, una presencia oscura que se acercaba. No puedes escapar, estás atrapado. Me di la vuelta y vi una figura oscura en el rincón de mi habitación. No tenía forma, pero sabía que estaba mirándome. Sentí su mirada perforándome, llenándome de un miedo indescriptible. Cerré los ojos y traté de bloquear los susurros, pero no sirvió de nada. Estaban dentro de mi cabeza, retumbando, gritando, riendo. Sentí que mi mente se rompía, que mi cordura se deslizaba entre mis dedos. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Me dijeron que había estado inconsciente por 3 días. Mi madre estaba a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas. No podía recordar mucho de lo que había sucedido. Mi mente estaba nublada, confusa. Pero había una cosa que sabía con certeza, Martín y Diego estaban muertos. Intenté explicar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Dijeron que había tenido un colapso nervioso, que había estado bajo mucho estrés. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había algo más allá, algo que habíamos despertado al entrar en ese sitio. Algo que no debería existir. Desde entonces, no he podido dejar de mirar por encima de mi hombro. No puedo dormir sin una luz encendida. Y a veces, en la oscuridad de la noche, todavía escucho esos susurros. Me dicen que no estoy solo, que siempre estarán conmigo.
porque una vez que entras en el mercado de los olvidados, nunca puedes salir realmente. Siempre hay un precio a pagar, y yo solo he comenzado a entender el costo real de mi curiosidad. ¿Experiencia continua? ¿Quieres jugar de nuevo?